Pues lo que os quería contar era sobre la normativa europea, cómo ha influido y qué es lo que se ha conseguido y sobre lo que se ha luchado para evitar esa supremacía de la parte de los vehículos eléctricos y sobre todo de China, ¿vale? Nos acordamos todos que se había hablado que el final del motor térmico, en principio era en el 2035, es decir, en el 2023 se dijo que la final de la venta de motor térmico en Europa era el 2035. Entonces, a partir del 2023, todo el mundo se ha puesto muy nervioso, los que trabajamos en el sector y los fabricantes de vehículos, sobre todo los europeos, pues más todavía, ¿vale? Entonces, lo que ha ido ocurriendo ha sido una serie de hitos que voy a mencionar ahora. Es que se ha cancelado esa idea del motor térmico, ya no va a ser el final del motor térmico en el 2035, ahora se ha dado pie a que el motor térmico tenga otro tipo de combustible que no sea los tradicionales, sino que sean biocombustibles o e-fuel, que son los sintéticos. Entonces, siempre que esos biocombustibles o el e-fuel sintético esté fabricado en Europa, van a poder los vehículos venderse en Europa con motor térmico y con esos combustibles, ¿de acuerdo? En diciembre del 2025 todos esperábamos que hubiera una noticia muy importante por esta parte de esta señora que la conocemos todos, de Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea, y hubo unas expectativas muy altas de que a mediados de diciembre del 2025 sacara una noticia que es esta, lo del que no se cancela este requisito de emisiones para el 2035, que no lo he contado antes, pero lo digo, son para esta revisión de estándares de emisiones de CO2 es para vehículos ligeros y eliminación del requisito de este 0% de emisiones, ¿de acuerdo? Esta noticia de diciembre del 2025 y la que vamos a dar ahora, que es lo que ha ocurrido lo último en marzo del 2026, entre esas dos fechas hay una cosa importante que creo que hay que mencionar, que llama bastante la atención, que es alguien del sector con un nivel de reputación altísimo, nos cuenta algo que es antiproteccionista, es decir, lo contrario a lo que todos veníamos diciendo, que es cuidado con los chinos, las baterías que nos comen y que se hacen con nuestra industria y que acabamos en Europa sin capacidad de producción. Y esta persona es Josep María Recasens, que es una persona de altísimo nivel, no solo porque es el presidente actual de ANFAC y tampoco porque es el presidente actual de Renault, sino porque también ocupa un cargo mundial muy elevado en la organización de Renault Mundo. Esta persona vino a decir desde su posición de ANFAC, y también se lo dijo a los legisladores europeos, que cuidado con poner tanto proteccionismo al material que venía de China, sobre todo en la fabricación de baterías y de celdas, porque los europeos no teníamos capacidad para en el suelo europeo servir a todos estos fabricantes de todos los vehículos que se matriculan de vehículo eléctrico en Europa. Actualmente es un 20% de cuota en Europa y eso significa como 2,5 millones de vehículos. Son muchos y no podría Europa fabricar esas baterías, con lo cual hubiera sido un tiro en el pie doble, que hubiéramos dicho y hubiéramos hecho que la legislación que ahora vamos a contar, que ha sido el final, hubieran desde la Comisión Europea dicho que solo se fabricaba en Europa. Eso hubiera sido un enorme problema y nos hubiera colapsado completamente y hubiera llevado a un incremento de los precios brutal, que probablemente le lleve a Trump y a Estados Unidos en ello. Es decir, si tú no dejas entrar a nadie con una tecnología con menor precio y más efectiva, probablemente pues tú te cuesta más hacerlo y vas a tener que vender a mayor precio. Con lo cual, esto ha sido una cosa que va en contra de lo que creíamos, pero que es positiva. Entonces veremos que lo que se ha llegado, creemos, la mayoría del sector, las asociaciones, que luego puedo mencionar, están de acuerdo, excepto los más alarmistas y más ecologistas, que también ahora mencionaré. Entonces, la situación actual en marzo del 2026 es que nos tenemos que empezar a acostumbrarnos ya a hablar del acrónimo IAA, que es Industrial Accelerator Act, pues como el acta de aceleración industrial, y esa se ha logrado
en ese borrador yo me tengo aquí apuntado 7 grandes cambios que se han conseguido, ¿vale? Se han flexibilizado las reglas con las cuales se multa a los fabricantes. Se deja hacer que si un año emites más y otro menos, se haga una media y se pondere. Se ha permitido que países de fuera de la Unión Europea, como Noruega, Islandia, del EEE, que se llama Espacio Económico Europeo, intervengan con relaciones y se nos mezclemos créditos de unos con otros, aunque UK no, me parece que no se ha permitido porque está fuera. Esa es una cosa importante, se ha avanzado sobre ello, como digo, flexibilización a la hora de poner multas. Se ha hecho un impulso al vehículo eléctrico pequeño. Hay una nueva categoría, que por aquí tendría que venir Chema de MSI para contarnos las nuevas categorías que hay, pero esta se llama M1E, ¿vale? De menor de 4,2 metros, y lo importante es que se ha logrado congelar la tecnología de estos vehículos, o sea, para 10 años, es decir, al fabricante le dices que tal coche tiene que cumplir esto y estas las emisiones de este coche, y en 10 años al fabricante no le tocas las narices. Esto es buenísimo, ¿vale? Esto es la segunda cosa que menciono que se ha logrado con el IAA en marzo del 2026. La tercera cosa sería que se han hecho objetivos por país, ¿vale? Objetivos de cuotas de vehículo eléctrico por país. A España, por ejemplo, le ha tocado que en el 2030 el 55% de las grandes flotas que se vendan tengan que tener etiqueta cero o bajas emisiones, ¿vale? Y también un número determinado de eléctricos. No me lío con las cifras, pero se va a poner una cuota a cada país, ¿vale? Distinta según su tipología o su situación. La tercera cosa que es muy buena es que se va a poner dinero para fabricación de celdas, pero dinero es 1.500 millones de euros para los fabricantes de celdas o de componentes, ¿vale? Entonces esto es muy bueno porque son préstamos sin intereses, ¿vale? Ya nos gustaría a muchos tener préstamos sin intereses. La otra cosa que ocurre, esta es la quinta que enumero, es que hay una simplificación enorme de trámites administrativos. Va a haber una ventanilla única a la cual directamente se pueda uno dirigir, para recibir el OK de la Unión Europea y para hacer todos los trámites relacionados con esta fabricación de baterías, pues vas a poder, y de todo, quiero decir, de todo esto, vas a tener ventanillas únicas y no te van a estar mareando en términos administrativos con distintos tipos de gestiones. Esto va a tener una reducción de costes grandes. Y he dejado para el final las dos cosas más importantes, que son las que seguro habéis leído en los periódicos, ¿vale? Es la protección al vehículo eléctrico fabricado en la Unión Europea. Hay una protección específica de vehículo eléctrico, hay dinero para subvenciones y contratos públicos con VE, cumpliendo una serie de circunstancias que ahora las menciono. Y la última cosa, que también tiene su nota adicional, es que hay un control de las inversiones extranjeras y de las joint ventures, ¿vale? Entonces, tocando estos dos últimos temas, tocando el tema de la protección del vehículo eléctrico, que seguro que es lo que habéis leído en prensa, ¿vale? Va a tener dos fases. ¿Cómo se va a proteger el vehículo eléctrico? El vehículo eléctrico se va a decir que es de origen europeo, siempre y cuando cumpla dos cosas: que esté ensamblado en la Unión Europea y que tenga un valor de componentes superior al 70%, sin contar con la batería, por ahora. Esto la medida a los 6 meses. O sea, cuando entre el reglamento, a los 6 meses se van a medir todos los coches europeos y se va a decir quién tiene el 70% del valor y quién también, al menos 3 de sus elementos de la batería, proceden de la Unión Europea. Y en esto no soy especialista, no sé cuántos elementos se divide una batería o cuántos va a contar la Unión Europea. No sé si va, aparte de la parte de refrigeración, del sistema de gestión del BMS o de las celdas, cuántos sistemas más. No sé si son 8 o 12 partes, ¿vale? Pero es una cosa así. Y la segunda fase del vehículo eléctrico Made in Europe, ¿vale?, es 3 años después. 3 años después de que entre el reglamento se va a volver a pensar si ese vehículo era eléctrico o no, para que pueda recibir subvenciones o acogerse a distintos trámites. Este endurecimiento 3 años después, cuando se vuelva a evaluar, ya en vez de, os recordáis que os he dicho 3 componentes de la batería, pues ahora van a ser 5 componentes. Se va a pedir que 5 componentes del sistema de almacenamiento de energía sean Made in Europe, ¿de acuerdo? Bien, este
es el tema del vehículo eléctrico fabricado en Europa. Termino haciendo una anotación sobre el control de inversiones extranjeras y joint venture, ¿vale? Este mecanismo de vigilancia de inversiones se ha puesto para inversiones de más de 100 millones de euros, ¿de acuerdo? Como hizo China el siglo pasado. Luego, si acaso, voy a mirar de vez en cuando a Miguel Ángel para ver si me echa la bronca y me he extendido mucho, y si queréis os cuento algo de las joint venture en China desde el año 1980, que se lo han trabajado muy bien y en 45 años ha pasado lo que ha pasado. Pues esto empezaron en China haciéndolo el control de las joint venture, ¿vale? Y este control de inversiones extranjeras y joint venture se va a evaluar a 12 meses. Las fechas antes que os he dicho es para el vehículo eléctrico, 6 meses y 3 años, y ahora en el caso de las joint venture se va a evaluar a 12 meses. Desde que entre el reglamento, 12 meses después se verá si esa joint venture que ha montado un fabricante chino en Europa para fabricar en Europa tiene que cumplir 4 de las 6 condiciones que voy a decir. Una condición es que los inversores extranjeros no pueden tener mayoría en el capital, tienen que llegar a 49% como mucho. Un inversor extranjero no puede tener más del 49% de eso que han montado. La siguiente condición sería que si el extranjero está en una joint venture y es parte de ella, o sea, no es el dueño como antes, he mencionado el 49%, sino ahora lo hace con alguien europeo, pues que el europeo tenga el 51%, ¿vale? La tercera condición sería el control de las licencias y los derechos de propiedad intelectual, o sea, todo el know-how, ¿vale? Esto también lo hicieron los chinos. La cuarta condición sería que la inversión I+D+I mínima de todo lo que se facturase fuera un 1% y esa inversión, lógicamente, se reinvirtiera, I+D+I. Para poneros en situación de esto, que me he mirado las cifras, también lo tenemos en los cursos nuestros, ¿cuánto se invierte en I+D+I? Un fabricante de automoción invierte un 2%. Un fabricante de componentes, que es el top de la tecnología, está por encima de un fabricante, o sea, los de los componentes son los que llevan la mayor inversión y están todo el día intentando hacer cosas nuevas para que dárselas al fabricante. Esos invierten entre un 3 y un 4%. Y España, por ejemplo, tiene un 1,5% de inversión en I+D+I de su PIB, ¿vale? Y Europa está en 2,5%. O sea que, bueno, un 1% no es muchísimo, pero es bastante. Esta era la cuarta condición. Me quedan 2 condiciones de las 6. La quinta condición, hay que establecer una estrategia de valor. Le piden a la persona que invierta en Europa para hacer vehículos chinos y tiene un mínimo del 30% de todos los recursos tienen que tener procedencia Made in Europe. Y la última condición, sexta, recordad que hay que cumplir 4 de las 6 para inversiones de más de 100 millones de euros, es que el 50% de los empleos sean locales, ¿de acuerdo? Entonces, el inversor chino que monte una planta en Europa y que cumpla 4 de estas 6 condiciones a los 12 meses de entrar el reglamento, pues le dejará a la Unión Europea hacer este tipo de cosas. Como decía, esto tiene su historia y la historia viene de qué es lo que ocurrió en los años 80 cuando los fabricantes europeos y americanos fueron a China, ¿vale? Pues ¿qué le dijeron las autoridades chinas ya en 1980? Porque imagino que lo sabéis, un chino frente a un español, me iba a decir español, no hay broma, que los españoles somos de los mejores en automoción y es así, orgullosos que estamos, pero las autoridades chinas y la cultura china es largoplacista. Entonces, esto va en contra de los cortoplacismos que estamos acostumbrados muchas veces, sobre todo en la distribución del motor, que esto no es distribución, es estrategia y son fabricantes. Pero a quien sea trabajador y largoplacista tiene muchas cosas ganadas, creo que en esto estamos de acuerdo. Bueno, pues un chino cumple esas circunstancias y las autoridades chinas parece que también. El tema es que desde 1980 esta gente pidió en las joint ventures que se montaban allí en China para que un fabricante europeo, americano o japonés tuviera, sobre todo americano y japonés, ya lo sé, tuviera una fábrica allí montada. Pedían que lo he dicho en algún otro momento, el famoso 49% que ahora pedimos en Europa, pues eso lo pidieron ellos. La máxima accionariado que podías tener en una joint venture como fabricante europeo en China era el 49%. Ellos querían el 51%. De esa forma tenían el control accionarial y lo que también
También he leído es que el máximo de joint ventures por fabricante en principio eran 2 para evitar cualquier exceso de poder, ¿vale? Esto lo que causaba a la larga es que hubiera una transferencia de tecnología y de know-how, pero totalmente reconocida, y que le ayudaras muchísimo al fabricante chino y a estos trabajadores a aprender a hacer coches. Esto es famoso, todo el mundo lo sabe, pero en cuanto entras a la lectura y lo lees más, es como más potente, porque lo que ocurría es que estaba casi escrito que tenías que ayudarles, años 80, 90, y así ha pasado, 45 años después, 2025, 2026, estamos como estamos, estaba escrito y pactado que le tuvieras que enseñar al chino, al fabricante chino, o desde luego al que tenía la fábrica, le tenías que ayudar a montar su propia marca, o sea, le tenías que apoyar en el despliegue de su propia marca. Entonces, pues imaginaros, desde ingeniería también probablemente, fabricación, tienes todo. Entonces, bueno, pues 45 años han dado para mucho, y quería contaros que esto es el origen de que ahora se pida desde marzo del 2026 por la IAA, Industrial Accelerator Act, se pida desde la Unión Europea este control de las joint venture en nuestro suelo, el europeo. Y eso es todo.